¿Qué tal, amigos de YouTube? Sean nuevamente bienvenidos a un episodio más de Ecos del Abismo. En esta oportunidad hablaré de un tema que muchos me han solicitado a través de las redes sociales. La verdad es que todos los días recibo mensajes sobre personas que quieren saber sobre los tatuajes y la magia. Y es que el tatuaje, aunque es un tema moderno y es un tema que está de moda hoy en día, un montón de gente tiene tatuajes, hay muchísimos estudios de tatuaje en el país y en el mundo entero, realmente no es algo que sea propio solamente de nuestros tiempos. El tatuaje es algo que ha acompañado al ser humano a través de la historia. Y desde luego tiene unas fuertes implicaciones desde el contexto mágico, que es precisamente de lo que les voy a hablar. Una de las fuertes implicaciones que tiene el tatuaje es que representa para ciertas culturas procesos de iniciación. Para ciertas culturas, el proceso de dolor a través del tatuaje indica si un hombre es apto o no para ser un guerrero, es decir, si un niño es apto o no para ir a la guerra. Y en las niñas representaría si son aptas o no para ser madres, es decir, si tienen o no la capacidad de aguantar el dolor de un parto. En el antiguo Egipto, por ejemplo, encontrábamos que las personas de la alta sociedad tenían tatuajes para distinguirse de los demás. En especial los sacerdotes tenían ciertos símbolos de poder, igual que las concubinas, que las danzarinas, que las sacerdotisas de los distintos templos, que los identificaban con sus dioses y que al mismo tiempo los protegían, los conectaban con X o Y entidad. Sin embargo, desde allí también podemos encontrar una estigmatización grande que existe en el tatuaje, inclusive hoy en día, y es que se asocia con lo negativo, principalmente porque los esclavos eran marcados para identificarlos como tal. Entonces de ahí que haya una connotación también negativa, igual que los criminales, no solamente en Egipto, sino en otras partes, se marcaban para que la gente supiera que eran precisamente eso. Para pueblos como los maoríes, el tatuaje representaba dos cosas importantes. Número uno, era una manera de imponer terror ante sus enemigos. Ya vemos que los tatuajes de ellos son bastante distintivos y que eran una raza guerrera precisamente. Y número dos, atrapar las fuerzas cósmicas del universo para que yacieran dentro de su piel. En Asia, por supuesto, el tatuaje ha tenido una relevancia bien importante. En el Tíbet encontramos que se tatuaban los chakras, ya sabemos que son zonas de poder, sobre todo por aquellas por donde fluye mucha más energía, con el fin de garantizar un equilibrio, una armonía, una salud física y espiritual. Digamos que era una forma de activarlos o de darles mayor fuerza y mayor poder. En China, por ejemplo, los monjes se quemaban en la piel dragón, que es como el animal más poderoso para ellos, que representaba precisamente pues el grado espiritual que tenía en ese caso ese monje. También lo hacían con la figura del tigre y de la serpiente, lo cual representaba fuerza y nobleza. En Japón se consideró durante un tiempo el tatuaje como algo negativo. Sin embargo, con el pasar del tiempo, pues fue considerado como algo positivo y se empezó a implementar como una forma también de representar estatus y, por supuesto, de interiorizar los dioses y los espíritus propios de la cultura japonesa. Los indígenas americanos, el tatuaje era una forma de representar, por ejemplo, un ritual de iniciación que era el paso a la madurez, es decir, aquel que deja de ser un niño para convertirse en un hombre. En América Central, los tatuajes sobre todo representaban animales que, como ya sabemos, son tótems de poder que al mismo tiempo están conectados con los dioses, propiamente los dioses, y además aquellos tatuajes que representaban símbolos que tenían que ver con los difuntos. Ya sabemos que en América Central se dio un fuerte culto a la muerte entre las diferentes culturas indígenas prehispánicas. Culturas como los celtas también utilizaron los tatuajes como una forma de guerra, pero también como una forma de asumir la energía de los dioses y los espíritus propios de esa tradición dentro de sus cuerpos. Se cuenta que cuando los romanos invadieron Britania, se encontraron con los celtas en combate y estos estaban completamente desnudos. Una característica especial de los celtas, además de pelear desnudos, era que en sus tatuajes sobreabundaba el color azul. Se dice que los romanos se sentían muy atemorizados ante esa figura y esa imagen porque, diferente a lo que piensan las culturas de la nueva era, la Wicca y ciertos esquemas de brujería modernos, neopaganos, los celtas no eran precisamente unas criaturas de luz y de bondad. Ellos, inclusive entre los druidas, se dice que eran caníbales, realizaban sacrificios de personas y eran un pueblo bastante guerrero y, por supuesto, con muchísimos componentes mágicos. Sin embargo, obviamente, como siempre, cuando la iglesia llega a tener mayor poder, todas estas culturas son menguadas y por lo tanto el tatuaje empieza a ser considerado como algo negativo.
Entre diferentes aserciones se dice que el cuerpo es un templo de Cristo o de Dios y por tanto no debe ser profanado, y por supuesto un tatuaje era una forma de profanarlo. Además, en la época de la Inquisición se decía que aquel que tenía tatuajes eran como las marcas de Caín, las marcas del diablo, ya que cuando los inquisidores realizaban su diagnóstico o investigación para determinar si alguien era brujo o bruja, buscaban precisamente esas marcas. Por lo tanto, alguien que estuviera tatuado era sinónimo de ser brujo o ser bruja o ser una persona impura. Sin embargo, esto es bastante irónico porque por lo menos los cruzados se sabe que tenían una cruz tatuada en su cuerpo para dos cosas. Número uno, representar su estatus como caballeros cruzados, ya que ese era un gran honor en esa época, ir a pelear para recuperar la Tierra Santa. Y número dos, para que cuando murieran pudieran ser enterrados bajo la cristiana sepultura. Para los nórdicos sí que era más que evidente con el tema de las runas. Como se sabe, las runas, que son muchas, según lo que entiendo dentro de la cuestión nórdica, poseen ciertas características, representan unas ideas. Entonces el hecho de tatuar esas inscripciones rúnicas en el cuerpo, pues obviamente se hacen con el propósito de ganar esos atributos. Y algo bien especial que sucede con la cuestión nórdica es que las runas se cantan, por lo que al ser tatuadas, pues lo ideal sería que se hiciera el canto para activar el poder de esa runa. Algo similar sucede con los monjes tailandeses, que también quienes se dedican a tatuar con esa técnica antigua que ellos utilizan, van haciendo diferentes conjuraciones dependiendo del tatuaje. Por supuesto, el mundo occidental por lo menos fue totalmente permeado por la Iglesia Católica y por las creencias cristianas, por lo que es muy común todavía hoy en día esa creencia de esas personas que aquel que tenga tatuado algo, sin importar que sea, es una persona impura, es una persona que profana su cuerpo y ofende a Dios, es una persona que está relacionada con el diablo, entre los muchos otros imaginarios que se tienen. Bien, quise hacer este breve recuento precisamente para que se evidenciara el carácter fuerte y la relación que ha existido entre magia y tatuajes. Comprender que no se ha tratado solamente de símbolos para adornar el cuerpo, aunque el tatuaje hoy en día es una cuestión bastante estética, pero que en estos contextos mágicos implica una profundidad mayor y no simplemente una ornamentación sobre la piel. Dentro de los propósitos que se encuentran cuando uno decide realizarse un tatuaje que tenga que ver con la magia, pues primero es generar una identidad, es decir, identificarse ante los demás, ante la sociedad o ante un grupo de personas como perteneciente a una corriente o tradición. Pero hay personas que hoy en día han tomado sigilos, símbolos, sellos, dioses, deidades y espíritus de distintas tradiciones sin sentirse conectado con ninguna de ellas propiamente y sin estar iniciado en dichas corrientes. Pues en ese contexto, primero lo que va a suceder es que obviamente los tatuajes no van a cumplir un propósito de absolutamente nada. Son algo que se ve muy bien sobre la piel. Segundo, a mi parecer y en mi opinión, llega a ser contraproducente porque hay ciertas tradiciones que no se deberían de cruzar. Y por ahí vemos mucha gente que tiene un montón de tatuajes relacionados con el ocultismo, pero no tienen ni idea de qué es lo que está ahí. Y eso a mí me parece que es fuerte y habría que reflexionarlo, porque es que un tatuaje es una decisión para toda la vida. Por lo tanto, si uno se va a hacer algo es porque se siente completamente conectado con ello y está dispuesto a cargarlo para toda su vida en su materia. Dejando de lado ese aspecto, volvemos al tema de las tradiciones. Si uno está dentro de ciertas tradiciones o corrientes y lo hace ya de manera más profunda, ya no simplemente se trata de voy a mirar a ver por aquí qué pasa, a ver si siento afinidad con este sendero, con este camino o con esta vertiente, sino que ya uno se está empoderando en una tradición, pues un tatuaje sería una forma de representar su conexión con esa tradición, con los espíritus, símbolos, sellos y deidades pertenecientes a ellos, para ganar ¿qué? Sus atributos, protecciones, aperturas de camino, la compañía de un espíritu que uno necesite constantemente, como los espíritus de clarividencia o de visión. Es muy común en el culto, por ejemplo, a la muerte, o en México, que la gente se hace una santa muerte para mostrar su devoción, para recibir ese empoderamiento de ella constantemente durante toda su vida. Aquellas personas que están al margen de la ley lo hacen con el fin de esquivar las balas, de esquivar el hierro, para que no sean heridos, para que sus enemigos no puedan verlos, entre muchos otros propósitos. Hoy es muy normal encontrar personas que tienen pentagramas tatuados, el sigilo de Lucifer, el sigilo de Lilith, el sigilo de Asmodeo. Cogen cualquier libro de por ahí y dicen, uy, me gusta cómo se ve este símbolo, entonces me lo voy a tatuar. Y no hay realmente una conexión profunda ahí.
si uno de verdad quisiera establecer un contacto con lo que representa ese sello, debería tener una preparación preliminar. Y eso se da para mí desde dos escenarios. Número uno, el que uno haya trabajado con esas entidades, con esos sellos y esos símbolos constantemente durante cierto tiempo, como las deidades tutelares que uno tiene, llámense como se llamen. Uno lo hace con el fin de, como les dije, en el caso por ejemplo de la Santa Muerte, generar una especie de pagamento a esa entidad, reafirmar su conexión y pues que esa entidad siempre lo acompañe a uno. Y por el otro lado, uno lo que puede hacer es una preparación de ese símbolo, de ese sello, de esa entidad que se va a tatuar, para prepararse días previos al tatuaje y en el momento de tatuaje evocar esa energía. Ya les voy a explicar cómo puede hacerse eso. Antes de pasar a hablar de ese punto, creo que hay que hablar de ciertos requisitos que deberían tomarse en cuenta antes de uno tatuarse cualquier símbolo o sello mágico. Si es de una tradición o corriente, como lo dije, que uno esté dentro de esa tradición y corriente. En mi caso, como se sabe, yo trabajo con el africanismo y con la parte del mito hebreo y con la parte árabe y con toda la cuestión de la Goetia, pues los sigilos que yo voy a asumir son aquellos que me permiten conectar con esas corrientes. Pero sería muy irónico que el día de mañana, no sé, yo terminara con unas runas o con algo que no tiene nada que ver. Puede que lo haga por protección, pero en la medida de lo posible, cada corriente y cada tradición tiene sus sellos y símbolos para protección, apertura de caminos y ese tipo de cosas. Entonces, lo ideal sería trabajar con la tradición y corriente propia, a menos que sea un sigilo que se hace desde estas técnicas de magia del caos y que es una cuestión mucho más simbólica, que no está necesariamente adherida a ninguna corriente y tradición. Ahí no hay ningún problema porque eso lo que va a hacer es activarse con la energía de uno. Pueden tenerse en cuenta ciertas correspondencias como día, hora, estaciones del año. Bueno, aquí en América Latina no hay estaciones, pero digamos que puede tenerse todo eso en cuenta, las fases de la luna. Es dependiendo más que nada de lo que uno se vaya a tatuar. Hablando precisamente de eso, sería ideal que uno pudiera conseguirse una persona que al menos tuviera idea del ocultismo o al menos entienda la profundidad de lo que va a tatuar y que no se trata simplemente de otro diseño más que llegó a su tienda, sino que de verdad existe una profundidad ahí. Hay personas que inclusive ritualizan las tintas, pero eso depende más que nada es de con quién uno se vaya a tatuar. Al final de este video les voy a hablar de una lista de personas que conseguí en diferentes países que tatúan y están relacionados con el ocultismo, para que de pronto las personas que me están viendo de esos países se puedan poner en contacto con ellos y agenden sus citas y ahí puedan hacerse sus tatuajes que tienen que ver con símbolos mágicos, el ocultismo, el esoterismo y demás. Otro requisito, vuelvo y repito, es entender que es una conexión para toda la vida, sobre todo cuando se trata de tatuarse entidades o deidades. Miren, hay muchas personas que les gusta el ocultismo, que esto les parece muy chévere, que la magia es genial, que tiene como todo ese componente místico y misterioso, pero conforme uno va avanzando, hay mucha gente que va abandonando el camino. Y si usted tiene tatuado algo que representa ese sendero y luego lo quiere dejar, va a ser problemático. No importa que se haga otro tatuaje encima, eso siempre lo va a acompañar, siempre va a estar con usted. Así que sea plenamente consciente y consecuente si de verdad desea tomar esa decisión. Sobre todo los tatuajes yo creo que son para aquellas personas que ya han decidido que la magia, que ese sendero corriente en el que están, es el que quieren para toda la vida. Hay dos comentarios que quiero hacer a propósito del tema del tatuaje desde dos autores o desde dos corrientes de la mano izquierda. No es muy común encontrar que se hable de ese tema, pero hay dos personas que hablan de eso. La primera es Asenath Mason. Ella tiene un comentario que me parece bien interesante, que dice que si uno se va a hacer tatuajes que representen a los dioses draconianos o las deidades del lado nocturno, pues no tiene sentido tener, por ejemplo, un sigilo de Leviatán acá y que aquí al lado esté el nombre de la novia de uno o de la pareja de uno. Es el comentario más o menos así que hace Asenath. Digamos que ella enfatiza en ese punto del que hablaba de que los tatuajes mágicos son más que nada para esa persona que ha decidido hacer de su cuerpo un recipiente de esas energías del lado nocturno, en este caso, o cualquiera que sea la corriente. Y por el otro lado, en el Liber Falcifer 3 de NA218, pues también se habla de la cuestión de los tatuajes, y hay algo muy particular, y es que allí se dice
que cuando se hacen tatuajes de protección que tienen que ver con toda la corriente 182, con el tiempo, después de que ha cicatrizado, si por ejemplo son tatuajes de protección, van a comenzar como a picar, como a arder, como que el tatuaje le estuviera avisando a uno sobre algo que le puede estar pasando, algo que le va a suceder, que le están tirando brujería. ¿Por qué traigo a colación ese comentario? Porque me parece bien importante. Cuando un tatuaje se hace con toda la profundidad del caso, con una buena preparación, ese tipo de cosas sucederán. Por eso es que yo digo que no se trata únicamente de algo muy bonito sobre la piel, sino que es algo que inclusive hace parte de las herramientas que uno utiliza dentro de la práctica mágica. Hablemos entonces de la preparación. Primero, depende de la tradición. Como les dije, por ejemplo, para los nórdicos, ellos deben de cantar sus runas. Hay ciertas tradiciones que todavía funcionan desde métodos muy antiguos de tatuaje, entonces para ellos es como muy importante que se sienta toda la cuestión del dolor, porque recordemos que el dolor es una energía, y si nos vamos a la teoría de magia sigílica, pues el dolor es una forma de cargar todos esos símbolos de poder. Entonces, primero que nada, depende de la tradición. Que haya habido un trabajo de cultivamiento con la entidad, que haya habido un acercamiento profundo con ella o con el sigilo. Por ejemplo, uno que puede hacer, digamos en el caso que se quiera tatuar un sigilo de la Goetia, bueno, debería trabajar unos días previos al tatuaje, poniendo la vela, poniendo el sigilo, interiorizando su conexión con la entidad, haciendo los llamados correspondientes, entregando ofrendas de sangre, durmiendo con el sigilo debajo de la almohada. Todo eso con la finalidad de que se vaya generando toda esa conexión y profundidad. Si es posible, inclusive uno debería utilizar un oráculo para preguntarle a esa entidad, en ese caso de la Goetia, si está de acuerdo con residir dentro del cuerpo de uno. Y si ya uno recibe la positiva, pues ahí se da cuenta de que hay una confirmación de que efectivamente uno es digno de portar ese sello en su piel. También se puede meditar simplemente sobre el sigilo. Hay gente que tiene una dieta específica o ayuna con la idea de preparar su cuerpo. Se purifica de no consumir ninguna toxina, no consumir carnes rojas, no consumir ningún tipo de sustancia alucinógena, con el fin de precisamente ritualizar su piel para que sea óptima para el tatuaje. Ya saben que rituales hay muchos. Estos simplemente son algunos de los tantos que pueden utilizar. Pero repito, depende de la tradición y de la personalización que uno quiera tener. Ya en el momento como tal de la sesión con el tatuador, pues uno le puede explicar, ¿no? Hablarle y decirle que es un símbolo de poder, que es una representación bien importante, que es posible que uno vaya a murmurar ciertas palabras de poder. Mientras lo van tatuando a uno, eso es lo que uno puede hacer. Decir las conjuraciones y palabras de poder, pues de manera susurrada, imagino yo, porque en un estudio de tatuaje hay muchas personas. Vería bastante raro uno ahí diciendo palabras de poder como en voz alta. Puede ser susurrado o puede ser de manera mental. Mientras uno está recibiendo toda la carga del dolor que conlleva el tatuaje, uno lo que va a hacer es sublimar ese dolor, como ya lo expliqué, para permitir que a través de esa carga energética entre la entidad o se active ese sello. Uno empieza a visualizar todo ese trabajo previo que hizo con esa entidad, si es una entidad, con ese sigilo, a llamarlo, a visualizarlo, a concentrarse en él de la mejor manera posible para que a través del dolor y en algunos casos de la sangre que sale en medio de los tatuajes se cargue ese símbolo. Hay muchas historias de personas que se han tatuado cosas y que han visto excelentes resultados. A veces ni siquiera teniendo en cuenta todas estas preparaciones. Esto es más cuando uno le quiere dar un sentido más profundo. Pero simplemente con el hecho de tatuarlo y de pasar por ese proceso de dolor, ya ese símbolo de alguna manera queda activado. La idea sería hacerlo de manera profunda, como lo acabo de explicar. Lo último que uno tiene que tener en cuenta pues son los cuidados de la piel pertinentes para que el tatuaje cicatrice de buena manera, y ya pues uno irá sintiendo confirmaciones como las que se dicen en el Liber Falcifer 3 si todo se hizo de forma correcta. Muy bien, espero que este video les haya gustado, que les haya dejado más preguntas que respuestas. Ya saben que me pueden dejar los comentarios en la parte de abajo de este video. Les recuerdo que pueden seguirme en mis redes sociales, en Facebook e Instagram. Los invito a que le den me gusta al video, compártanlo, suscríbanse. Para mí es fundamental todo ese apoyo que recibo de ustedes para seguir haciendo muchos más videos. Como les conté en una parte de este video, estuve recopilando datos por ahí de distintos tatuadores de diferentes países
y logré conseguir datos de más o menos 7 países. Entonces les voy a dejar en la parte de abajo del video, en la descripción, las redes sociales y los nombres y los países a los que pertenecen estos tatuadores. Les recuerdo también Magias Ancestrales, Palomonte y Vudú para las personas que están interesadas en todo tipo de servicios mágicos y brujeriles. Se pueden comunicar por el número de WhatsApp que aparece en pantalla o directamente a la página en Facebook. También les recuerdo para las personas que me han preguntado, oye, ¿dónde puedo conseguir artefactos mágicos? ¿Dónde puedo conseguir fetiches, estatuas? Arcana 3 es un proyecto enfocado en la parte siniestra, en la parte de la muerte, en la parte del culto a los dioses antiguos de México. Entonces por aquí les voy a dejar el contacto, la página de Facebook donde se pueden comunicar. Van a encontrar que muchas publicaciones están en inglés, pero Pablo es mexicano, entonces los puede atender fácilmente en español. Más adelante voy a hacer un video mostrándoles algunos de los artículos de él. Ya tengo uno que habla sobre el silbato azteca de la muerte, que la verdad se lo recomiendo. Es una herramienta ritual fantástica para levantar el poder de los muertos, pero les voy a mostrar otros cuantos artículos para que vean el poder que hay detrás de todo ese trabajo artesanal que se realiza precisamente en México. Nos vemos en una próxima ocasión y como siempre, que arda la llama negra.